La vida tiene una manera de enseñarnos las lecciones más duras a través de las cosas que más amamos. Para mí, esa lección llegó en forma de un Mercedes, el auto de mis sueños por el que había trabajado durante años, solo para ver cómo se convertía en el catalizador que expuso la dinámica tóxica de mi familia. Me llamo Daniela, y a los 27 años, finalmente conseguí el ascenso por el que me había estado matando. Después de años de noches largas, fines de semana perdidos y proyectos interminables, mi arduo trabajo dio frutos con un cambio de título y el tipo de aumento salarial que te hace mirar 2 veces tu carta de oferta. Lo primero que hice, algo con lo que había soñado desde que era esa adolescente que manejaba el auto heredado de mi padre con el parabrisas estrellado, decidí comprarme un auto nuevo. No cualquier auto, sino el tipo de auto que hace una declaración. Lo logré. Entrar a ese concesionario Mercedes se sentía irreal. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía concentrarme en las filas de vehículos relucientes. El vendedor, Matías, me sorprendió al tratarme como una compradora seria en lugar de alguien que solo estaba mirando y había entrado por error. Sin tono condescendiente, sin sugerir que tal vez quisiera ver opciones más razonables. Solo respeto, algo a lo que no estaba acostumbrada a recibir de mi propia familia. En el momento en que me senté en el asiento del conductor, lo supe. El cuero suave como mantequilla, la manera en que el volante se sentía bajo mis manos, el suave ronroneo del motor, todo gritaba, te lo has ganado. 2 horas después, salía del concesionario en el auto de mis sueños, todavía teniendo que recordarme que sí, esto estaba realmente sucediendo. Esos primeros días fueron pura felicidad. Cada mañana, al acercarme a mi auto en el estacionamiento de la oficina, no podía evitar sonreír. Mis colegas notaron no solo el auto nuevo, sino la confianza que venía con él. Por primera vez en mi vida, tenía algo que era completamente mío, ganado con mi propio sudor y determinación. Luego llegó esa cena del sábado en la casa de mis padres, la cena que lo cambiaría todo. Mi hermana menor Isabela fue la primera en salir cuando llegué. A los 20 años, sigue siendo la eterna bebé de la familia, la que nunca ha tenido que enfrentar consecuencias por nada. En el momento en que vio el Mercedes, sus ojos se iluminaron con esa mirada familiar, la que siempre precedía a que tomara algo que no era suyo. Rodeó mi auto como un buitre, prácticamente salivando sobre él. Mientras tanto, mis padres estaban en la puerta, y sus expresiones lo decían todo. Los ojos de mamá tenían ese ensanchamiento crítico, mientras que la frente de papá se arrugaba de esa manera que siempre significaba que venía una lectura. Podía sentir mis hombros tensándose mientras nos dirigíamos adentro, sabiendo exactamente cómo se desarrollaría esto. Durante la cena, Isabela no podía dejar de hablar del auto. Daniela, tienes que dejarme manejarlo. Mis amigas literalmente morirían si me vieran en este auto. Su voz tenía esa cualidad quejumbrosa que usualmente terminaba con nuestros padres obligándome a ceder a lo que ella quisiera. No, Isabela, dije, tratando de mantener mi voz firme. Es nuevo, y no me siento cómoda con que alguien más lo maneje todavía. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de mi hermana se tornó de ese familiar tono rojo que siempre precedía a una rabieta, algo que nunca superó realmente. Mamá, papá, díganle que está siendo egoísta. Las palabras brotaron de ella como cuando tenía 5 años, excepto que ahora tenía 20. La voz, decepcionada, de papá cortó el aire. Daniela, tu hermana solo quiere prestarlo por un rato. ¿Te mataría a compartir? Ese dolor familiar floreció en mi pecho, el que había sentido innumerables veces mientras crecía. Nada había cambiado. Después de todos estos años, seguía siendo la mala por no darle a Isabela exactamente lo que quería. Mientras estaba sentada allí, los recuerdos me inundaron, cada uno un agudo recordatorio de los dobles estándares con los que había crecido. Recordé tener 16 años, necesitando desesperadamente un teléfono nuevo porque el viejo heredado de papá apenas funcionaba. La pantalla estaba estrellada, la batería se agotaba cada pocas horas. Cuando pedí uno nuevo, la respuesta de mamá fue inmediata: los teléfonos son caros, Daniela. Si quieres uno nuevo, tal vez deberías pensar en conseguir un trabajo de medio tiempo. La semana siguiente, empecé a trabajar en el supermercado local. La señora Navarro, la gerente, vio algo en mí y me dio todas las horas que legalmente podía. 3 meses después, compré mi primer teléfono decente, orgullo y amargura mezclándose en mi pecho mientras lo activaba. Mientras tanto,
Isabela presumía su segundo teléfono nuevo ese año. El primero había, misteriosamente desaparecido, durante una fiesta en la piscina, y nuestros padres lo reemplazaron sin cuestionarlo. Esa era la dinámica de nuestra familia en pocas palabras. Las necesidades de Isabela eran emergencias, mientras que las mías eran oportunidades para formar el carácter. Pasaron 2 semanas tranquilas después del incidente de la cena. Luego, un sábado por la tarde, sonó mi timbre. Allí estaba Isabela, luciendo esa sonrisa dulce como el azúcar que siempre significaba problemas. «Hola, hermana». Rebotaba sobre sus dedos como un cachorro emocionado. Estaba por el vecindario y pensé en pasar. ¿Podría tal vez tomarme algunas fotos con tu auto? ¿Solo para Instagram? Por favor. Debería haberlo sabido mejor, pero años de condicionamiento se activaron. Agarré mis llaves, pensando que sería rápido. En cambio, se convirtió en una sesión de fotos completa. Isabela posó desde todos los ángulos, apoyada contra el auto, sentada en el capó, lo que casi me dio un ataque al corazón, e incluso en el asiento del conductor. Esa noche, la curiosidad me ganó. Revisé su Instagram y encontré toda una serie de fotos profesionales con mi Mercedes. La sección de comentarios estaba zumbando: «Oh por Dios, niña. ¿Es tuyo? ¿Cuándo me vas a dar una vuelta en esta belleza?». Las respuestas de Isabela eran deliberadamente vagas: «Todo a su tiempo», y «las cosas buenas llegan a quien sabe esperar». Puse los ojos en blanco y cerré la aplicación. La clásica Isabela, tratando de hacer que sus amigos pensaran que tenía algo que no tenía. Era infantil, pero parecía inofensivo. No podría haber estado más equivocada. Una semana después, estaba empacando para un viaje de negocios a Arizona. Presentación importante con un cliente, el tipo que puede hacer o deshacer carreras. Mientras cerraba mi maleta, hice la llamada obediente de hija a mamá, avisándole que estaría fuera. Los primeros 2 días fueron perfectos. Nuestra presentación fue un éxito, los clientes quedaron impresionados, el futuro asegurado. Entonces sonó mi teléfono. El número de mamá. Daniela, su voz estaba tensa, estirada como un alambre a punto de romperse. «Ha habido un accidente». Mi corazón se detuvo. «¿Qué pasó? ¿Todos están bien?» «Isabela está bien, pero...». Una pausa que se sintió como una eternidad. «Tu auto no sobrevivió al choque». Las palabras no tenían sentido al principio, como piezas de rompecabezas que se negaban a encajar. ¿Mi auto? ¿Cómo pudo Isabela chocar mi auto? Daniela, eso no es importante ahora. La voz de mamá tomó ese tono suplicante familiar que siempre había significado que Isabela necesitaba ser rescatada. Lo importante es que Isabela necesita tu ayuda. La están deteniendo por conducir ebria, y aparentemente se resistió al arresto. El mundo se inclinó hacia un lado. Mi hermana había robado mi auto. Se emborrachó. Lo chocó. Luego peleó con la policía. Y de alguna manera, en el mundo de mi madre, este era mi problema para resolver. Colgué. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono mientras los mensajes comenzaban a inundar: mamá, papá, incluso parientes que no había escuchado en años. Pero no podía mirarlos. Si lo hacía, si respondía ahora, diría cosas que no podrían retirarse. 3 respiraciones profundas. Eso es lo que mi terapeuta me había enseñado. 3 respiraciones profundas antes de reaccionar. Llamé a Vicente, mi asistente, que estaba trabajando en el seguimiento de la presentación en su habitación de hotel. Bendito sea ese hombre, ni siquiera dudó. Lo tengo cubierto. Ve a ocuparte de tu situación familiar. Luego vino la llamada más difícil a mi jefe, Gabriel. Le expliqué todo: el robo, el accidente, el arresto. Para mi alivio, él entendió. Las emergencias familiares tienen prioridad, dijo. Vicente es más que capaz de manejar las cosas allí. Reserva el próximo vuelo a casa y manténme informado. 3 horas después, estaba en un avión, mi mente corriendo con los peores escenarios posibles. Pero la realidad tenía una sorpresa aún más cruel esperando. En el momento en que abrí la puerta de mi apartamento, el olor me golpeó: cerveza rancia y cigarrillos. Mi estómago se hundió mientras encendía las luces.
El lugar estaba destrozado. Botellas vacías cubrían todas las superficies, algunas volcadas en mi alfombra color crema, dejando manchas oscuras. Colillas de cigarrillos esparcidas por mi mesa de café, marcas de quemaduras salpicando la madera. Bocadillos a medio comer y cajas de pizza esparcidas por todas partes. Entonces me golpeó la llave de repuesto. Mamá había insistido en quedarse con una para emergencias cuando me mudé por primera vez. Isabela debió haberla tomado, hecho una fiesta mientras tenía mi auto. De pie en mi arruinada sala de estar, mi teléfono vibró. Un mensaje de mamá: sabemos que estás de vuelta. Ven a la casa ahora. La furia me impulsó durante los 15 minutos de viaje a la casa de mis padres. Estaban esperando en el porche, ambos luciendo como si hubieran envejecido años en un día. Pero cualquier simpatía que pudiera haber sentido se evaporó en el momento en que salí de mi Uber. ¿Cómo te atreves a colgarnos? Mamá chilló, su voz llevándose a través del tranquilo vecindario. Hemos estado tratando de contactarte durante horas. Los interrumpí a mitad de su diatriba. ¿Dónde está ella? Intercambiaron miradas, esa comunicación silenciosa que siempre me había excluido. La voz de mamá bajó a un susurro, como si hablar las palabras demasiado fuerte las haría más reales. Está en la estación de policía. La están reteniendo hasta que alguien pague la fianza. Voy para allá, dije secamente, ya sacando mi teléfono para llamar a otro taxi. Vamos contigo, papá anunció. No era una petición. El viaje a la estación de policía fue sofocante. Me senté en el asiento delantero junto al conductor mientras mis padres susurraban furiosamente en la parte trasera. Traté de ignorarlos, pero fragmentos de su conversación seguían llegándome. Necesitamos hablar con el decano, su beca, tal vez si explicamos que fue solo un error, ¿no puede tener esto en su expediente? Ya estaban planeando cómo proteger a Isabela de las consecuencias de sus acciones. Justo como siempre lo habían hecho. Algunas cosas nunca cambian, Isabela la arruina, y se espera que todos los demás lo arreglen por ella. Las luces fluorescentes de la estación de policía hacían que todo pareciera duro e irreal. Un oficial nos condujo a través de las celdas de detención, y allí estaba Isabela, todavía vistiendo su ropa de fiesta de la noche anterior, el rímel corrido por su cara como pintura de guerra. En el momento en que me vio, se aferró a los barrotes de la celda, sus nudillos tornándose blancos. Daniela, finalmente. Todo esto es tu culpa, tú y tu estúpido auto me metieron en este lío. Sácame de aquí ahora mismo. Me quedé allí, aturdida por su audacia, mientras un oficial de policía se acercaba a nosotros. Oficial Fernando Ochoa, según su placa. Tenía la mirada cansada de alguien que había visto este tipo de drama familiar demasiadas veces antes. Usted debe ser Daniela Moreira, dijo, revisando su libreta. La verdadera Daniela. ¿Qué quiere decir con la verdadera Daniela?, pregunté, aunque tenía una horrible sensación de que sabía exactamente a qué se refería. El oficial Ochoa suspiró. Alrededor de las 2 de la mañana, recibimos múltiples llamadas sobre un Mercedes que estaba siendo conducido erráticamente en la calle Palmer. Cuando nuestros oficiales llegaron, encontraron el auto envuelto alrededor de un poste de teléfono. Su hermana y 3 amigos estaban allí, todos claramente intoxicados. Volteó una página en su libreta. Según los testigos, habían estado corriendo por calles residenciales, con la música a todo volumen, colgando por las ventanas. Cuando intentamos arrestarla, afirmó que era Daniela Moreira y que era su auto. Se volvió bastante agresiva con los oficiales. Me volví hacia Isabela, mi voz temblando con una rabia que nunca me había permitido sentir antes. ¿Por qué les dijiste que eras yo? Isabela puso los ojos en blanco y se encogió de hombros, como si todo esto fuera un inconveniente menor, solo otro desastre que alguien más limpiaría. Bueno, era tu auto. Tú deberías ser la que lidie con este lío. Lidiando con... Comencé, pero mamá me interrumpió, usando ese tono que siempre había significado que estaba a punto de ser manipulada para someterme. Daniela, mi amor, lo importante ahora es sacar a Isabela de aquí. Necesitamos que pague su fianza. El oficial Ochoa se aclaró la garganta. ¿También está el asunto de la propiedad dañada ahí? Dudó, las facturas médicas. Papá intervino, su rostro tenso por la preocupación. La otra chica, María,
está en el hospital. Sus padres están amenazando con demandar. No demandarán si manejamos esto rápidamente, agregó mamá con urgencia, alcanzando mi brazo. Daniela, necesitas pagar los gastos médicos de María. No podemos dejar que esto llegue a la corte. El oficial asintió gravemente. Sí, señorita Moreira. Los Herrera, los padres de María, ya han presentado una demanda por lesiones personales. María tiene una clavícula rota y una conmoción cerebral severa. Están bastante molestos, comprensiblemente. Algo dentro de mí cambió en ese momento, como placas tectónicas finalmente liberándose después de años de presión. María. La dulce María de mi antigua clase de baile. La niña a la que solía cuidar. Ahora acostada en una cama de hospital porque mi hermana pensaba que era intocable. ¿Cuál es el total?, pregunté, mi voz sonando distante a mis propios oídos. Mamá comenzó a contar con los dedos, como si estuviera sumando artículos para una lista de compras en lugar del costo de las acciones imprudentes de su hija. Bueno, está la fianza, que está fijada en 5.000. Luego el daño al poste de teléfono, eso probablemente sea otros miles. Las facturas médicas de María, y por supuesto, ¿necesitaremos un buen abogado? Miré a mi familia, realmente los miré. Mamá retorciéndose las manos, papá con su rostro severo y desaprobador, e Isabela sollozando en su celda. En ese momento iluminado por fluorescentes, nos vi a todos claramente por primera vez. Los roles que habíamos estado interpretando toda nuestra vida, la arregladora, los facilitadores y la facilitada. Y algo dentro de mí finalmente se quebró. No, dije, mi voz sorprendentemente firme. No voy a pagar nada. El silencio que siguió a mí, no, fue ensordecedor. La boca de Isabela se abrió, su rostro manchado de rímel una máscara de shock. ¿Qué quieres decir con, no? La voz de mamá se elevó a ese tono agudo que siempre me había hecho retroceder. Ya no más. No puedes hacerme esto. Las manos de Isabela se aferraron a los barrotes más fuerte, sus nudillos blancos contra el frío metal. No puedes dejarme aquí. Papá dio un paso adelante, su rostro tornándose ese tono peligroso de rojo que recordaba de la infancia. Daniela, tu hermana necesita tu ayuda. Esto no está a discusión. Tienes razón, dije, parándome más derecha, sintiendo el peso de años de sumisión cayendo. No está a discusión. Isabela robó mi auto. Entró a mi apartamento sin permiso, tomó mi auto sin permiso, se emborrachó y lo chocó. Puso en peligro la vida de sus amigos, y para rematar todo, trató de incriminarme por todo dando mi nombre a la policía. Pero era tu auto, chilló Isabela, su voz rebotando en las paredes de la estación. Tú eres la responsable. La palabra me golpeó como un golpe físico. Responsable. ¿Cuántas veces había escuchado esa palabra mientras crecía? Siempre adjunta a mí, nunca a Isabela. Déjame hablarte de responsabilidad, Isabela, dije, mi voz elevándose con años de verdad reprimida. Soy la propietaria registrada de ese auto. El seguro está a mi nombre. Pero, ¿adivina qué? Tú no estás en mi póliza de seguro. ¿Tienes alguna idea de lo que eso significa? Mamá trató de interrumpir, pero por una vez, seguí adelante. La presa se había roto, y años de palabras tragadas salieron a borbotones. Significa que la compañía de seguros no pagará ni un centavo por los daños. No por el auto, no por el poste de teléfono, no por las facturas médicas de María. Y porque les diste mi nombre, yo podría tener problemas legales ahora. Daniela, la voz de papá tenía un tono de advertencia, uno que me había congelado en mi lugar desde la infancia. Necesitas pensar en lo que es mejor para esta familia. Una risa amarga se me escapó. Oh, ¿cómo ustedes pensaron en lo que era mejor para mí cuando le dieron a Isabela mi llave de repuesto? ¿Cuándo la dejaron hacer fiestas en mi apartamento? ¿Cuándo siempre tomaron su lado, sin importar lo que hiciera mal? Isabela estaba llorando a todo pulmón ahora, esos grandes sollozos teatrales que había perfeccionado desde la infancia. Eres tan mala. Siempre has estado celosa de mí. Me volví hacia el oficial Ochoa, que había estado observando toda esta escena desarrollarse. Oficial, quiero presentar una denuncia por robo y allanamiento de morada. Mi hermana robó mi auto.
Entró ilegalmente a mi apartamento usando una llave de repuesto que tomó sin permiso, y robó las llaves de mi auto. Quiero presentar cargos. Los sollozos de Isabela se convirtieron en gritos. No puedes hacerme esto. Mamá, papá, no dejen que me haga esto. Mis padres explotaron. Mamá comenzó a lamentarse sobre cómo estaba destruyendo la familia, mientras papá dio un paso amenazador hacia mí, su rostro contorsionado por la rabia. Pequeña malagradecida. Comenzó, levantando su mano, pero el oficial Ochoa rápidamente se interpuso entre nosotros. Señor, la voz del oficial era firme, llevando el peso de la autoridad. Voy a necesitar que retroceda y se calme, o se unirá a su hija menor en una celda. 2 oficiales más aparecieron, atraídos por el alboroto. Papá retrocedió, pero sus ojos ardían con una furia de la que había visto destellos durante toda mi infancia, siempre cuidadosamente controlada, siempre lo suficientemente amenazante para mantenerme en línea. Ya no más. Oficial Ochoa, dije, mi voz temblando ligeramente pero determinada, me gustaría hacer esa declaración oficial sobre el robo ahora. Mientras el oficial me conducía a su escritorio, sentí algo cambiar dentro de mí, como una llave girando en una cerradura que no sabía que existía. Mi mano temblaba ligeramente mientras comenzaba a escribir, pero cada palabra se sentía como un paso hacia la libertad. Detallé todo, cómo Isabela había accedido a mi apartamento usando una llave de repuesto robada, cómo había tomado las llaves de mi auto sin permiso, cómo había conducido ebria y chocado mi auto, herido a su amiga, y luego intentó culparme de todo. Cuando finalmente salí de la estación de policía, el estacionamiento estaba vacío. El auto de mis padres se había ido. Se habían ido sin siquiera intentar hablar conmigo de nuevo. De alguna manera, ese silencio dijo todo lo que nunca pudieron, que mantener su ilusión de una familia perfecta era más importante que ser realmente una. Durante el viaje en Uber a casa, seguí mirando por encima de mi hombro, medio esperando ver el auto de mis padres siguiéndome. Parte de mí todavía se sentía como esa niña pequeña que había aprendido a estar constantemente vigilante, siempre atenta a la próxima tormenta de drama familiar. Mi apartamento ya no se sentía seguro. No cuando sabía que Isabela podía entrar cuando quisiera. Llamé a mi casera, Aurora, esperando que entendiera. Aurora, lo siento mucho por molestarte tan tarde, pero tengo una situación seria. Mi voz se quebró mientras explicaba todo, la llave robada, la fiesta, el robo del auto. ¿Sería posible cambiar las cerraduras? Pagaré por todo, por supuesto. Ay, mi amor, la voz de Aurora me envolvió como una manta cálida. Por supuesto. Llamaré a Tomás ahora mismo, él es nuestro cerrajero habitual. Puede estar allí en 1 hora. Fiel a su palabra, Tomás llegó rápidamente y cambió todas las cerraduras. Lo observé trabajar, cada vuelta de sus herramientas sintiéndose como otro paso hacia reclamar mi espacio, mi vida. Cuando terminó, me entregó las únicas copias de las nuevas llaves, mis límites, mi elección de en quién confiar con ellas. Apenas dormí esa noche, saltando ante cada sonido fuera de mi ventana. Mi teléfono seguía iluminándose con mensajes, parientes diciéndome que era cruel por exponer asuntos familiares, por abandonar a mi hermana cuando me necesitaba. La red familiar ya estaba torciendo la historia, pintándome como la villana en su narrativa cuidadosamente construida. 2 días después, me enteré a través de mi tía, el único miembro de la familia que había mostrado alguna comprensión, que mis padres habían pedido dinero prestado a varios parientes para sacar a Isabela bajo fianza. Luego vi la publicación de Facebook de mi madre, los verdaderos colores de una hija se muestran en tiempos de crisis. Cuando tu propia hermana se niega a ayudarte en tu hora más oscura, rompe el corazón de una madre. La familia siempre debe ser lo primero. La antigua yo se habría quedado callada, habría absorbido esa culpa como una esponja. Pero ya no era esa persona. Escribí mi propia publicación, exponiendo toda la verdad, el robo, la conducción en estado de ebriedad, el fraude de identidad, todo. Pero en lugar de apoyo, recibí más mensajes de parientes diciéndome que era cruel por exponer asuntos familiares. Las llamadas comenzaron a llegar sin parar después de eso. Primero mis padres, luego Isabela, todos exigiendo que ayudara a pagar un abogado. Cuando bloqueé sus números, cambiaron a aplicaciones de mensajería. Cuando bloqueé esas, comenzaron a aparecer en mi apartamento. Gracias a Dios por Héctor, el conserje de mi edificio, los rechazó cada vez.
Pero sabía que no podía vivir así para siempre. Encontré un nuevo apartamento al otro lado de la ciudad en un edificio seguro con buena seguridad. No le di la dirección a nadie, ni siquiera a mi tía. En el trabajo, hablé con nuestro jefe de seguridad, tragándome mi orgullo para explicar por qué no se debía permitir la entrada a los miembros de mi familia bajo ninguna circunstancia. A través de la red familiar, me enteré de que mis padres habían pedido prestado aún más dinero para los honorarios legales de Isabela. El caso judicial con los Herrera salió exactamente como se esperaba. Isabela fue ordenada a pagar daños sustanciales por las facturas médicas y el dolor emocional de María. También fue expulsada de la universidad. Aparentemente, un DUI y agresión a un oficial de policía violaban su código de conducta estudiantil. ¿Quién lo hubiera pensado? Mi madre publicó otro mensaje dramático en línea sobre cómo había destruido el futuro de mi hermana al no ayudarla. Esta vez, ni siquiera me molesté en responder. Al final, perdí mucho más que solo mi auto de ensueño. La compañía de seguros no pagaría ni un centavo, y mis tarifas en otras compañías se dispararon. Perdí mi cómodo apartamento y tuve que comenzar de nuevo en algún lugar nuevo. Perdí a mi familia, aunque honestamente, mirando hacia atrás ahora, me pregunto si alguna vez realmente los tuve. Pero sentada aquí en mi nuevo lugar, viendo la puesta de sol pintar la ciudad en tonos de oro y rosa a través de mi ventana, me doy cuenta de que gané algo mucho más valioso: libertad. Libertad de los viajes de culpa, de las demandas constantes, de la expectativa sofocante de que siempre sería yo quien arreglaría los errores de todos los demás. El silencio en mi apartamento solía sentirse pesado, solitario incluso. Ahora se siente como paz. Cada mañana, me despierto sabiendo que mi espacio es verdaderamente mío. Sin invasiones inesperadas, sin drama esperando para explotar, sin caminar de puntillas. Solo, paz. A veces, tarde en la noche, todavía me sorprendo alcanzando mi teléfono, la memoria muscular queriendo revisar si hay otra crisis en desarrollo. Pero entonces recuerdo, ya no soy responsable de manejar el caos de otras personas. Solo soy responsable de mi propio viaje, de mi propia sanación. La semana pasada, me encontré con María en el supermercado. Su clavícula ha sanado, pero hay una tristeza en sus ojos que no estaba allí antes. Hablamos un rato cerca de la sección de productos frescos, ambas bailando cuidadosamente alrededor del elefante en la habitación. Mientras me iba, tocó mi brazo suavemente y dijo: «Gracias por decir la verdad, Daniela. A veces lo más difícil y lo correcto son la misma cosa». Esas palabras se han quedado conmigo, haciendo eco en momentos silenciosos. Lo más difícil y lo correcto. Tal vez eso es lo que realmente significa crecer, no solo envejecer, sino finalmente entender que a veces el amor significa decir no, que los límites no son muros sino puentes hacia relaciones más saludables, que estar sola puede ser más fuerte que estar juntos en la disfunción. Mi nuevo auto no es un Mercedes. Es un sedán confiable que me lleva a donde necesito ir. A veces me sorprendo extrañando el lujo, el símbolo de estatus de mi auto soñado. Pero entonces recuerdo lo que ese auto realmente me costó, no en dólares, sino en respeto propio, en verdad, en finalmente ver a mi familia por lo que era en lugar de lo que deseaba que pudiera ser. Dicen que la verdad te hace libre, pero no te dicen lo que esa libertad cuesta. No te dicen sobre las noches solitarias, el cuestionamiento, la manera en que tu corazón puede romperse y sanar al mismo tiempo. Pero tampoco te dicen sobre la fuerza que encontrarás en ti misma, la paz que viene con la autenticidad, el profundo alivio de finalmente vivir tu verdad. Puede que haya perdido mi auto soñado, pero encontré algo mucho más valioso, a mí misma. Tal vez esa es la cosa sobre crecer en una familia que nunca te permitió tener límites. Pasas tanto tiempo siendo lo que todos los demás necesitan que te olvidas de quién eres. Te olvidas de que tienes permitido ocupar espacio, tener necesidades, decir no. Ayer, conduje pasando por la casa de mis padres. La familiar cerca blanca, los rosales de mamá, el columpio del porche donde solíamos sentarnos en las tardes de verano, todo se veía exactamente igual. Pero yo era diferente. El nudo en mi estómago que solía apretarse cada vez que me acercaba a esa casa ya no estaba allí. En su lugar, había un entendimiento silencioso de que a veces el amor significa dejar ir, incluso cuando cada instinto grita que te aferres. Las palabras de María sobre lo más difícil y lo correcto siendo lo mismo, no eran solo sobre ese momento en la estación de policía. Eran sobre cada pequeño acto de valentía que siguió. Cada llamada bloqueada. Cada mensaje sin responder.
cada vez que me elegí a mí misma sobre la comodidad sofocante de la disfunción familiar. La gente habla sobre romper ciclos como si fuera un solo momento, una ruptura limpia. No te dicen sobre las consecuencias, la manera en que la sanación viene en oleadas, como algunos días te sientes invencible y otros cuestionas todo. No te dicen que la fortaleza no se trata de no sentir el dolor, se trata de sentirlo todo y elegir crecer de todos modos. Anoche, me senté en mi nuevo balcón, viendo las luces de la ciudad parpadear como estrellas. Llegó un mensaje de un número desconocido, otro pariente tratando de hacerme sentir culpable para arreglar las cosas. Pero esta vez, en lugar de esa familiar ansiedad, sentí algo diferente, paz. El tipo de paz que viene de saber que mientras no podía controlar sus decisiones, podía controlar las mías. Así que aquí estoy, escribiendo esta historia no porque esté buscando validación o comprensión, sino porque a veces nuestros momentos más difíciles se convierten en salvavidas para otros que luchan en tormentas similares. Mi auto soñado puede haberse ido, pero en su lugar, encontré algo mucho más valioso, el coraje para decir no, la fuerza para estar sola, y la sabiduría para saber que a veces, perder lo que pensabas que querías te lleva exactamente a donde necesitas estar. Porque a veces, las cosas más preciosas que ganamos no son cosas en absoluto, son los momentos de claridad que nos cambian para siempre, el coraje para elegirnos a nosotros mismos, y el profundo entendimiento de que somos dignos de paz, de respeto, de amor, no a pesar de nuestros límites, sino debido a ellos. Y eso vale más que cualquier auto en el mundo. Si esta historia resuena contigo, por favor dale un me gusta para que otros puedan encontrarla también. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Y no olvides suscribirte para más historias sobre los giros inesperados de la vida y el coraje que se necesita para elegirnos a nosotros mismos, incluso cuando parece imposible. Recuerda, establecer límites no es egoísta, es un acto de respeto propio. A veces los caminos más difíciles nos llevan a los destinos más hermosos. Gracias por caminar conmigo.